Bienvenidos a esta comunidad Te Veo TV. Muchísimas gracias por estar aquí y ser fiel seguidor de esta gran comunidad. Hoy tenemos un tema muy especial y hemos traído a los mejores expertos, como no, en tema de cáncer. Así que permítame presentarle a nuestros invitados de hoy, aunque la doctora ha tenido una emergencia y ha tenido que salir, pero está con nosotros el doctor Eduardo Insignares. Y para aquellos que no lo conozcan todavía, el doctor Eduardo Insignares es médico cirujano por la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, especialista en medicina biológica, especialista en medicina homeopática, tiene un máster en cuidados paliativos oncológicos, tiene un máster en medicina estética, él es investigador, docente, desarrollador de fórmulas farmacéuticas homeopáticas, creador del modelo de integración en medicina como la holontología y conceptos como medicina electromolecular para promover la unión entre la academia y el entorno alternativo. Ha participado en múltiples congresos internacionales de medicina integrativa. Ha participado también como director de tesis de grado e investigador de medicina humana, veterinaria e investigación y recibió el Premio Nacional de Medicina en Colombia en 1984. Así que es un invitado ya de honor en esta comunidad en TVO TV. Hoy vamos a hablar prácticamente todo este programa de cáncer. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Insignares. Bienvenido, doctor Eduardo. Vamos a probar si todo está controlado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, mi querida Tania. Un placer, como siempre, estar con ustedes en esta oportunidad hablando de cáncer y resolviendo muchas inquietudes que ustedes deben tener sobre el cáncer. Así que vamos a comentarles más o menos unos 45 años de experiencia en el tema. Muchísimas gracias, doctor. Ya saben que, bueno, hay muchos saludos de todas las partes del mundo. Ya saben que estamos en nuestra comunidad en habla hispana en más de 70 países de las personas que nos ven. Y si tú estás conectado ya desde nuestro canal de YouTube, no te olvides de poner la campanita para los recordatorios, de poder darnos ese me gusta si te gusta y me das un corazón si tienes también esa pasión por la salud integrativa. Vamos a invitar a todos los presentes para que también pongan sus preguntas en vivo y en directo aquí en el chat. Así que vamos a empezar por esta primera pregunta que nos acaba de entrar y vamos también a recibir las preguntas que nos han estado realizando y escribiendo en nuestro correo info@tveotv.com. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Empezamos porque este es el último miércoles de cada mes. Hacemos nuestras preguntas en vivo y en directo de nuestros expertos. Así que Roxana, bienvenida, Roxana, muchas gracias por estar aquí y nos pregunta, doctor, dice, ¿cómo bajar la hormona del embarazo en el sistema de salud? ¿Es como quimioterapia? ¿Habrá otra opción? Y muchas gracias por su información. A ver, no entendí muy claramente la pregunta. ¿Cómo bajar la hormona del embarazo en el En- sistema de salud? ¿Sí? ¿Con quimioterapia o habrá otra opción? Si Roxana me puede formular mejor la La pregunta no pregunta. está clara. Sí, por favor, porque es que hormona del... no está clara la pregunta. Si la reformula, se le agradeceríamos muchísimo, por favor. Bueno, Perfecto. Hay otra persona que nos está preguntando en vivo y en directo. Dice, ¿cuál sería un tratamiento para el cáncer de lengua? Porque tiene pues un familiar con ese problema. muy bien. El tema del cáncer de lengua es que es un cáncer cuando evoluciona un poco hacia empeoramiento dramático. Generalmente el tratamiento convencional es quirúrgico, asociado luego de radioterapia y quimioterapia. Es es muy mutilante. Realmente quitan parte de, de la quijada, o sea, de la mandíbula. Se quita mucho del tejido. El paciente queda bastante mutilado. La calidad de vida cambia muchísimo. Porcentaje de éxito en esa mutilación quirúrgica es, digamos, más o menos bueno en la medida en que se tome el cáncer
sin invasión y sin metástasis. Si se coge con metástasis, el problema es muy difícil de resolver. Generalmente el cáncer de lengua está muy asociado a problemas de micóticos, a problemas de hongos crónicos en el tiempo. Muchos de esos pacientes han revelado durante tiempos, años anteriores, la presencia de aftas. Se quejan de aftas, se quejan de unas inflamaciones en las mucosas gingivales con mucha frecuencia. Generalmente, nosotros lo que hacemos con el cáncer de lengua es hacer el protocolo que utilizamos siempre es de las 5 columnas, los 5 pilares de tratamiento del cáncer. Siempre reducimos el consumo de azúcar a nada en lo posible. Entramos y modificamos el tema de la metabolismo del azúcar dentro de la célula cancerosa. Pero ante todo, en esos casos en particular, adicionamos localmente azul de metileno en aplicación cada 2 o 3 horas en un spray. Y adicionamos también la aplicación de potabilizador de agua también a cada hora, cada 2 horas, directamente sobre la lesión, junto con los sueros, junto con los enemas y demás, eh, y con todos los antioxidantes, con la vitamina C intravenosa. Y generalmente la evolución es bastante positiva, a pesar de que haya muchas metástasis a distancia. Gracias, querido doctor. Tenemos también aquí tratamiento de cáncer de próstata con metástasis en pulmón. Muy bien, eso es muy frecuente. El cáncer de próstata, sus sitios de metastásicos son esencialmente pulmones y tejido óseo, en los huesos. Eh, a ver, un poquito pues le pongo en antecedentes. Una de las cosas y les cuento una historia. Cuando uno tiene tanta diversidad de cánceres, una medicina convencional diseña, con base en las observaciones de investigaciones, digamos, medicación quimioterapéutica específica para los cánceres, las va cambiando, de acuerdo a los mecanismos metabólicos que tiene cada célula tumoral. Cuando nosotros estudiamos cuáles son los elementos que son comunes a los cánceres, determinamos lo que se llaman los hallmarks o los parámetros que son frecuentes en todos los tipos de cáncer. Es decir, el cáncer de lengua tiene unas características a nivel de bioquímico e inmunológico. El cáncer de útero tiene unas características. El cáncer de mama tiene otras características. El cáncer de cerebro tiene otras. Y todos comparten más o menos 7 características que les son comunes. Sobre esas 7 características a 9 características que son comunes a todos los tipos de cánceres, es que nosotros montamos los pilares. Por eso funciona en todos los tipos de cánceres. Eh, Generalmente el cáncer de próstata, en muchos pacientes, nosotros revisamos ciertos antecedentes pulmonares previos y mm, las investigaciones en el territorio integrativo han encontrado una relación bastante importante de los cánceres prostáticos con antecedentes de tuberculosis o de contacto con tuberculosis, y se genera muy frecuentemente lo que se llama en homeopatía el miasma tuberculoso del cáncer prostático. El cáncer prostático tiene una alta tasa de curación, muy alta tasa de curación, sobre todo si es tratado a tiempo. Con medicina convencional, las tasas de supervivencia actual son altas. Si el paciente hace lo que la medicina convencional sugiere, la tasa de supervivencia es de 8 años, 10 años, lo cual es bastante aceptable, porque son pacientes usualmente de más de 70 años. Cuando nosotros agregamos el tratamiento integrativo de los 5 pilares, generalmente las curaciones se dan mucho más frecuentemente que sin el uso de ellos. Gracias, doctor. Em,
hay muchas personas que conocen el potabilizador de agua, como usted bien sabe, y hay muchas preguntas que nos están haciendo nuestros invitados aquí en cuanto a la parte de los protocolos. Sin embargo, también me gustaría que pueda decirle a toda esta comunidad esos 5 pilares con las que trabaja dentro de la medicina integrativa, tanto usted como la doctora Bolaño, para que quede muy claro el, el procedimiento que vosotros seguís en vuestra consulta. Claro, es muy sencillo. Con base en esos hallmarks que se llaman del cáncer, diseñamos los 5 pilares. ¿Cuáles son las estrategias de cada pilar? Nosotros en cada pilar construimos una estrategia. Entonces, la primera estrategia en el primer pilar, pilar número 1, es la estrategia de quitarle gasolina a la célula cancerosa. Es decir, si yo le quito fuerza y gasolina a la célula cancerosa va a perder fuerza, pierde energía. Es lo primero que tenemos que hacer, porque evidentemente la célula cancerosa o el cáncer como enfermedad, yo siempre digo que es como un tren. Empieza como lento y va cogiendo fuerza, 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 fuerza. Cuando coge mucha fuerza, es decir, que ya invade, es metastásico, es muy difícil pararlo. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es quitarle la energía al cáncer, a las células cancerosas. El metabolismo de la célula cancerosa es diferente al metabolismo normal. Eh, y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué, por qué consume tanto azúcar? Porque la ruta habitual es una ruta absolutamente fermentativa, una ruta que si ustedes dejan azúcar, se fermenta. Entonces, la ruta fermentativa necesita mucha cantidad de glucosa, de azúcares. Y el azúcar refinado industrial tiene un gran problema, y es que su estructura es similar al natural, al azúcar natural, pero en espejo contrario. Me explico mejor. Es como si yo tuviera una fotografía mía así, y ese es el azúcar natural, y el azúcar artificial es así. Es decir, es igual, pero contrario en sus rotaciones atómicas. Entonces, claro, así el proceso es normal, natural, va por todas las células y se procesa como lo hace la célula habitualmente. Pero cuando está así, no, no lo procesa la célula. La célula utiliza otra ruta metabólica, y esa ruta metabólica genera una gran cantidad de acidosis, que es el territorio inicial que atraviesan las células para convertirse en células cancerosas. Entonces, lo primero que hacemos es quitarle gasolina a la célula tumoral, y se lo hacemos quitándole el azúcar refinado, sobre todo el azúcar, carbohidratos, casi todos son refinados. Entonces, preferimos quitar todos los azúcares refinados presentes en carbohidratos, en harinas, azúcar como tal, etcétera. La segunda cosa que sucede en este pilar es que las células cancerosas se reproducen muy rápidamente y generan nuevas células, sobre todo cuando van a metastatizar. Crecen y se prolonga a distancia su presencia. Eh, yo siempre les digo, mire, es como si usted tuviera una casa, una célula cancerosa, y quisiera construir más casas en una urbanización, más células cancerosas en el tejido. Usted, para construir más casas, necesita ladrillos. Pues bien, los ladrillos de construcción de las células tumorales básicos es la L-glutamina. La L-glutamina es un aminoácido. Ese aminoácido es sobre el cual se construyen las nuevas células cancerosas. Ese aminoácido viene en la alimentación, y esencialmente viene en los cárnicos. Esos cárnicos que tienen alto contenido de glutamina van a propiciar la metástasis y el crecimiento tumoral. Hacer una dieta estrictamente vegetariana no garantiza curarte del cáncer. De ninguna manera. Ustedes han conocido pacientes vegetarianos con cáncer. Sin embargo, cuando tenemos un cáncer activo, sin ninguna duda,
quitar los azúcares y quitar las carnes en forma general, a veces se deja un poco el pescado, los pescados de mar, preferiblemente. Se reduce tanto el aporte de glutamina que reducimos la energía que le permite a la célula cancerosa reproducirse y todos le quitamos los ladrillos para producir más células. Eso lo hacemos en la columna número uno. Ya tengo entonces un debilitamiento de la célula cancerosa, pero la célula cancerosa es supremamente resistente. En la columna o en el pilar número 2, la estrategia que utilizamos es entrar dentro de la célula cancerosa, en su metabolismo. Y como la célula cancerosa cambia el metabolismo natural, hay dos rutas, por así decirlo. La ruta normal de producción de energía, la energía que se llama ATP en términos bioquímicos, adenosín trifosfato, es la molécula que produce energía en el cuerpo, que se requiere para la energía corporal, se produce cuando la ruta va hacia la derecha. Pero cuando se toma una ruta a la izquierda, entonces en ese momento ya no se produce casi ATP, que reduce mucho la capacidad de energía de la célula normal. La célula cancerosa sí utiliza esa ruta para producir sus metabolitos para crecer, fundamentalmente. Entonces lo que hacemos nosotros es, en ese punto de división, donde están ácido pirúvico y otras moléculas presentes, lo que hacemos es esencialmente eh, colocar ciertas sustancias como antioxidantes, ácido alfa-lipoico, el hidroxicitrato de la Garcinia cambogia, utilizamos la vitamina C intravenosa, eh, de altas dosis, obviamente, en dosis de 5 a 10 gramos intravenosos, usualmente es lo que utilizamos. Utilizamos seguramente procaína intravenosa también. Utilizamos la tiamina, porque esa es una demetilante a nivel del DNA dentro de la célula, donde se está reproduciendo la célula como tal, te la regula y la equilibra. Utilizamos el potabilizador de agua, donde no se sabe todavía exactamente cómo actúa. Eh, Sabemos que el ácido láctico evidentemente baja el lactato cuando administramos CDS, eso lo vimos cuando hicimos las investigaciones durante la pandemia con el COVID, pero no está claro todavía cómo actúa. Tengo una hipótesis de trabajo con respecto de eso, y es que actúa a nivel de unas enzimas, en particular una enzima a nivel del bloque, de la bifurcación que tiene el metabolismo, para explicar los resultados que encontramos positivos cuando lo administramos a los pacientes con cáncer. Entonces utilizamos azul de metileno también, que actúa también a nivel del metabolismo energético celular. Y utilizamos algunas otras sustancias que son más del tejido que de la célula, para fortalecer tejidos. Entonces, esa es la segunda columna. La primera columna es que le quitamos la gasolina, le quitamos ladrillos. En la segunda nos metemos adentro para intentar coger el timón de la izquierda a la derecha. Izquierda a la derecha. Es como todo el tiempo es luchando con las células. Al hacer este movimiento, obviamente le vamos quitando más energía a la célula cancerosa y poco a poco va a ser más fácil que la ruta metabólica sea hacia la derecha. Ruta normal. Normalización de las células hacia las células normales. En la tercera columna, donde ya tengo debilitada la célula con menos gasolina, cuando tengo aún más debilitada porque le estoy quitando las rutas metabólicas que necesita para crecer y para tener fortaleza, entonces activo la inmunidad natural. La tercera columna es la activación de la inmunidad natural. ¿Por qué? Miren, las células cancerosas son tan inteligentes eh, que cuando yo observo ciertos comportamientos, esto es increíble. Es una ac- conducta que es absolutamente coherente.
inteligente, como ellas hacen. Las células cancerosas no se dejan reconocer por la inmunidad del paciente. Es decir, pasean como si estuvieran en su casa y el sistema de vigilancia no la reconoce. ¿Por qué no la reconoce? Porque la célula cancerosa tiene unas antenas, ¿no? Para ser reconocida. Esas antenas las suelta, te lo deja calvo, como yo. Te queda sin antenas para poder conectarse con las células antigénicas o los anticuerpos que están vigilando para atacar. Te pasa desconocida. Pero si no las suelta, entonces las cubre, las baja y las cubre con una capa, con una cachucha, con algún sombrero que es de fibrina. Entonces la oculta, entonces no se ve, no la puede reconocer el cuerpo. O hace algo más inteligente todavía, y es que están aquí y hace en la membrana esto, las mete hacia adentro, las invagina se llama, entonces no las muestra. Cuando nosotros activamos la energía de la inmunidad natural, utilizando esencialmente algunas vitaminas y medicación homeopática y de plantas, logramos hacer una activación natural de las defensas del paciente para que por sí mismo actúe contra ese cáncer. Utilizamos una estrategia dentro de eso y es dar medicación, alguna de ellas asociada a la sangre del paciente, haciendo una terapia que se llama la autohemoterapia. Empezamos hace 42 años más o menos de haciendo las automoterapia inyectada y le colocábamos, sacábamos hasta 20 centímetros cúbicos de sangre del paciente, se le reinyectábamos en la nalga y el paciente generaba una reacción fuerte, se inflamaba, fiebre, etcétera. Poco a poco, ante esa respuesta, fuimos cambiando y hoy hemos llegado a un punto donde muchos de mis pacientes que me escuchan lo recuerdan, que utilizamos poquita cantidad de sangre en sustancias líquidas, de forma tal que el paciente tiene una especie de respuesta con muy poquita cantidad de su sangre y eso aumenta la inmunidad. Entonces, pilar uno, pilar 2, pilar 3, pilar 4. El pilar 4 es la medicina convencional. Cuando me preguntan a veces, pero doctor, si ustedes son médicos que utilizan las vías naturales, ¿por qué a veces acuden a la medicina convencional? Muy sencillo. La medicina convencional es parte de la verdad. Nosotros hacemos medicina integrada, integrativa, partiendo de una medicina convencional que fue lo que estudiamos como médicos cirujanos, entendemos las bondades que tiene la medicina convencional, manejada con mucho equilibrio y con ponderación. Cuando estamos frente a un paciente oncológico, si fuera mi madre o si fuera mi hermano o un hijo, y ellos me preguntaran, padre o hermano, ¿tú me garantizas que me vas a curar el cáncer con la medicina integrativa que tú haces? Mi respuesta es no puedo hacerlo. Yo no te puedo garantizar curación. Yo puedo intentar ayudarte en tu proceso curativo, pero no tengo la solución al cáncer. Tengo procesos que definitivamente mejoran muchísimo y producen mucha más curación en forma general, en más del 70% de los casos, pero no te puedo garantizar curación. Si le preguntas a un oncólogo normal, convencional, y le dices, doctor, usted con la medicina que hace convencional, con la quimioterapia, ¿me puede garantizar la curación? Te va a decir en forma responsable que tampoco. Dice, yo no te puedo garantizar la curación. Vamos a hacer un procedimiento que es lo que yo conozco, que manejo, que es lo que he estudiado, para intentar ayudarte. Por eso, con mucha frecuencia, cuando son pacientes que sobre todo están con metástasis, hay dos casos que son muy claros para mí, donde usamos mucho el tema de la medicina convencional. Uno, cuando el paciente tiene delimitado y localizado el cáncer, que no ha pasado al estroma, es decir, que no se ha ido hacia las rutas donde se reparte por todo el cuerpo, que es la ruta linfática, que está localizado completamente y es un sitio donde se puede operar fácilmente y está sin mayor complicación, cirugía. Es una muy buena opción. Muchas pacientes con cáncer de mama se saca el cáncer y quedan
entre comillas, curada. El cáncer no es una enfermedad local, señores, no es local, es una enfermedad de todo el cuerpo, que se localiza en un sitio de menor resistencia, que no es igual. Por eso, aunque yo me cure de un sitio con una cirugía, debo hacer un proceso de, digamos, de armonización en todos nuestros sistemas orgánicos para poder no repetir la experiencia del cáncer en otro sitio del cuerpo, como está pasando ahora con mucha frecuencia. Entonces, una cirugía puede servir mucho en esos casos. En otros casos también un cáncer de colon que está empezando, que se puede resecar y volver a unir. Eso me va a evitar en lo posible, en el momento adecuado, con muy buenos criterios, las metástasis. Y eso va a permitir que el paciente cure ese cáncer focal que tiene y que podamos trabajar su recuperación definitiva en el tiempo. Pero cuando se sale del estroma, cuando va comenzando ya a hacer metástasis, ahí es donde empezamos nosotros a decir, aquí es complejo. Entonces, cuando tenemos un paciente que está con una metástasis fuerte y que hay unas investigaciones que revelan que los quimioterapéuticos eh, afectan esas células metastásicas y que es posible entonces entrar nosotros con la medicina integrativa complementaria, apoyar y ayudar para hacer que las células vuelvan a hacerse normales, como lo hemos visto en los primeros tres pilares, y también a reducir el efecto negativo de la quimioterapia o la radioterapia. La táctica de la cuarta columna es o quito la célula tumoral, el cáncer, o le disparo con metralleta, le disparo con bombas, que es la quimioterapia. Yo disparo con bombas y cuando yo utilizo metralleta, pues si voy a matar guerrilleros o soldados enemigos, también voy a matar inocentes. Si tiro bomba, peor todavía. Entonces la quimioterapia es bombas y balas dirigidas directamente contra la célula cancerosa, matando, afectando también el entorno, como una bomba afecta. Mato enemigos, pero también inocentes, células normales, sanas. Eso afecta, y afecta más la inmunidad del paciente, tiene la mayor cantidad de toxicidad, entonces tenemos que evaluarlo. Cuando en esa evaluación y en esa balanza entendemos que eh, si no lo hacemos con la metástasis, el paciente no va a tener tiempo para poder utilizar las otras estrategias y el cáncer pues, va a hacer que muera, entonces le sugerimos, por favor, hagamos unos ciclos más bien cortos de quimioterapia, los voy controlando con resonancias y demás. Nos aseguramos que está reduciendo con tratamiento integrado y en ese punto, hasta un punto que ya reducimos suficientemente, entonces quitamos la quimioterapia o la sugerimos quitar y empezamos el tratamiento complementario completo con un altísimo porcentaje de éxito. La inmunoterapia o biológica, que ustedes escuchan que hay una terapia inmune, todos los que te vienen, Susumab, todos esos que ustedes ven que te vienen en esa palabra, que hay muchos, son inmunoterapéuticos, son quimioterapia, pero de tipo inmunológico. Es igual que la terapia de bombas, es igual, pero un poquito más, va con un poquito más de silenciador, por así decirlo, y es más direccionado con, como esos francotiradores que intentan ser más específicos en el disparo. Entonces, digamos que puede ser un poquito menos impactante para el cuerpo como tal, desde el punto de vista de toxicidad. Así que también es una posibilidad. También hay otras técnicas. Hay técnicas que son de terapias de campos magnéticos, termoterapia aplicada y otras terapias frecuenciales que podrían ayudar. Esa es la cuarta columna. Y la quinta columna es la columna psicoespiritual. Siempre trabajamos los pacientes la pregunta, no el por qué se enfermó, sino ¿para qué? ¿Para qué te vas a curar? ¿Cuál va a ser tu propósito de vida o Ikigai a partir de tu curación? Vamos a dejar por tu curación, perfecto.
bueno, supongamos que te vas a curar. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a curar? ¿Cuál es la razón de ser de tu vida a partir de este momento? Porque la enfermedad tiene que tener algún tipo de significado, ¿no? La enfermedad no pasa en vano, o no la puedes dejar pasar en vano, porque es una oportunidad inmensa para tu vida, para que tú revises tu historia de vida, para que tú también te propongas qué hacer con tu vida de manera constructiva a partir de ese momento. Algunos estudios, algunas observaciones, por ejemplo, el profesor Hammer en su momento en Alemania, hallaron una relación fuerte entre experiencias traumáticas del pasado y presencia de cánceres, de su propia experiencia, experiencia con su hijo, etcétera. Digamos que eso no está totalmente documentado. Sin embargo, uno en la consulta de hace muchos años, en la observación, sin investigación específica al respecto, uno encuentra que esa, digamos, relación existe con mucha frecuencia. ¿Cuál sería la explicación plausible? Porque hay un histórico en eso que se relaciona como un lenguaje bien interesante. Por ejemplo, cuando el cáncer está ubicado en un sitio hormonal, por ejemplo, mamas tienen que ver con sexualidad, mamas tienen que ver con lactación de hijos, tiene que tener temas con hijos, que ver con madre, tiene que ver con la sexualidad, con la feminidad como tal, si es en útero, con paridad, o abortos del pasado, si es ovario con fertilidad también, o con la feminidad como tal. Comienza uno a hacer una integración de esa información, pero también es clarísimo que es el espacio y el momento para buscar una conexión superior. En nuestro caso, le ponemos el nombre de Dios, con ese principio universal que nos tiene aquí en esta vida y reconectarnos. Ese es el momento, es la excelente oportunidad para hacerlo. Eh, entonces, cuando encontramos una correlación de traumas psicoemocionales y presencia de cáncer, lo que nos permite entender es el sitio que se impactó más. Entonces, en los núcleos cerebrales hubo un impacto que tiene relación con el área o los tejidos que manejan esos focos cerebrales, y esos tejidos bajaron su inmunidad, por así decirlo, su resistencia específica, y permitió allí desarrollar el cáncer, sobre todo si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, de consumos en la epigenética de hormonas, etcétera. Esas son las cinco columnas en forma general. Es una estrategia. Entonces, con cada paciente, uno va haciendo dietas especiales para ese paciente, en la parte metabólica, a- adecuando las sustancias que damos para activar el metabolismo de forma diferente de acuerdo al paciente y a su tipo de cáncer. La parte inmunoterapéutica es con la sangre del propio paciente, así que es una sangre muy específica. Obviamente, para cada tipo de cáncer, en forma general, en medicina convencional tenemos unos medicamentos que se han demostrado en investigaciones previas que sirven en unos tipos de cáncer, en otros no. Y lo que poco se trabaja realmente es el tema de la psicoespiritualidad, que al final para nosotros es lo más importante. Entonces, mi querida Tania, ese es como el abanico del tratamiento que nosotros hacemos para el cáncer. Gracias, doctor. Es importantísimo saber porque muchas de las personas también que con unas preguntas muy frecuentes, ¿el cáncer se cura? Yo creo que ya nos ha explicado en esos cinco pilares, más que todo que las personas tenemos que estar muy atentas a esa parte espiritual también, a esa conexión con nosotros mismos. Y pues hemos tenido justamente el fin de semana que habéis estado la doctora Blanca y usted aquí en Madrid en ese seminario Despertar donde que nos conectamos a nosotros mismos y fue maravilloso. Ya verán algunos testimonios que estamos lanzando ya por las redes, ese cambio, esa conexión interna con nosotros mismos para poder ayudarnos a que nuestro sistema también autoinmune suba,
para que esa alegría esté siempre presente en nosotros. Y yo creo que es muy claro trabajar también en ese crecimiento y en ese desarrollo personal. ¿Cierto, doctor? Sin ninguna duda. Una de las cosas que hemos encontrado eh, sorprendentemente es que pacientes que estaban completamente desahuciados, de hecho me acuerdo de una paciente que recibió en Miami la extrema unción, una persona especial, una dama que tenía un cáncer pulmonar. Entonces fue un cáncer terminal, le llevaron al sacerdote para hacer esa unción y en ese momento ella decidió, se conectó con lo superior a través de la oración, sintió algo muy especial, se conectó con Dios, con Jesucristo y dijo, no, yo no voy a morir, yo voy a seguir viviendo y voy a hacer todo lo necesario para hacerlo. Hoy ustedes la ven en las redes sociales de hace 7 8 años, compartiendo todos sus viajes eh, y logró curarse completamente, sumando la medicina, obviamente, esta que nosotros hacemos, junto con su propia decisión, porque entendió que tenía un propósito en esta vida y su propósito no había terminado todavía. Entonces pidió la oportunidad de continuar trabajando por su propósito. Eso fue lo que hizo, trabajar en él y logró curarse. Y hay varios casos similares donde el gran responsable de la curación en un estado tan, pero tan extremo, incluso de extrema unción por parte de los sacerdotes ha sido el jefe de arriba y el paciente decidiendo curarse. Nosotros hemos hecho un trabajo de obreros, pero realmente la decisión de curarse en conexión con lo divino ha permitido curaciones milagrosas. Así es, doctor. Muchas gracias por esa experiencia. Y en cuanto, bueno, aquí también vamos a hablar un poquito de la parte de los tumores, porque una de las preguntas que nos están haciendo es si los tumores se pueden revertir o solamente se pueden eliminar por cirugía. Sí, eso es lo que comentábamos. Los tumores sin metástasis, la cirugía es una muy buena opción, sin ninguna duda. Entonces, no nos negamos a la opción, pero al final siempre el propósito es reducir el tamaño tumoral. De hecho, me acabo de acordar en este momento de cuando esto ha variado mucho. El tratamiento que hacemos nosotros obviamente ha madurado, ha cambiado. eh, y eso me pudiste recordar una pareja que tuve como paciente hace como 30 y pico de años. Eh, Ella tenía un cáncer de mama y era un cáncer de estómago. Ella no se quiso hacer ningún tratamiento convencional y empezaron una dieta estrictamente vegetariana. Viajaron por todo el mundo. Eran unas personas que tenían pues bastante dinero. Estuvieron en Tijuana, en México, estuvieron donde médicos muy importantes en Estados Unidos y cuando llegaron a mi consulta, en su momento ambos, empezamos un proceso con toda la cantidad de sueros, con la cantidad de ampollas que le colocamos. Eh, yo he diseñado muchísimas ampollas inyectables con formulaciones especiales, con registro sanitario en Colombia, en Vima y demás. Y eso comenzamos a colocarlo, pero en mucha cantidad. Estos pacientes, eh, la de mama, a pesar de que estaba tan avanzado que no hubiera durado más de un año de vida, vivió casi 12 años posterior a nuestro encuentro. Y el esposo, que hacía conferencias, yo lo invitaba a dar conferencias a los pacientes y demás, porque se volvieron especialistas. Era impresionante lo que sabían de tratamientos naturales del cáncer. Duró 18 años con el cáncer. Murieron a una edad, digamos, empezaron a los 30 y pico, 40 años y murieron a los 60 y pico de años. Es decir, que tuvieron una oportunidad de vivir sin curar el cáncer. Pacientes
también tengo pacientes con sobrevivencia de cánceres terminales de 8, 10, 12 años que han mantenido el cáncer, como decimos nosotros, como una verruga, es quieto, totalmente quieto que no ha avanzado. Pero el objetivo siempre es reducirlo. Y se eh, indica la operación, uno, si el cáncer se resuelve completamente con la cirugía, es el primer criterio, el primer gran criterio. Y el segundo gran criterio porque esté obstruyendo, porque la obstrucción que tenga pueda ser peor, porque si está obstruyendo un conducto biliar, definitivamente hay que intervenir porque si no el cáncer en su crecimiento tapona, tapona la bilis y al resolver la bilis, pues el paciente va a morir en poco tiempo, en 15 días, un mes. Entonces, siempre hay que apoyarse con la medicina convencional para sumar, no para restar, en nuestro criterio. Gracias, doctor. Pero entonces sí hay esperanza y no pierda la esperanza. La fe también es importante. No sé si tú que me estás escuchando, pues crees en un Dios todopoderoso. Yo sí que creo. Y nosotros también los domingos por la noche nos reunimos un grupo de personas para poder hacer oración por todas aquellas personas que necesitan también eh, estar conectadas con ese Dios todopoderoso. Si quieres apuntarte los domingos, me escribes en tveotv.com, te mandamos la sala de Zoom y solemos estar conectados unos 40 minutos. Así que si estás en España, ya sabes, de 10 a 11 nos conectamos un momentito. Y bueno, hay más preguntas, muchísimas preguntas aquí también. Vamos a ir contestando algunas de ellas. Dice... ¿Existe alguna solución para una fístula rectovaginal causada por la radioterapia en el tratamiento de cáncer de cuello de útero? Se nos ha cerrado el... Siempre es posible hacerlo. Es muy claro que las fístulas rectovaginales no son fáciles porque hay una contaminación por el área, ¿no? El área rectal, el área vaginal, con mucha bacteria. Pero lo primero a ver, como médico convencional, me llega una fístula y lo primero que pienso es cómo la cierro con cirugía. Cuando me llega como médico integrativo, lo primero que pienso es de dónde viene. Porque si ustedes miran el mecanismo natural, miren ustedes un volcán. El volcán es la búsqueda de salida de lava de la tierra por sitios de menor resistencia hasta que lo pueda botar. Aquí pasa igual. Aquí el cuerpo está intentando botar toxinas. Entonces la pregunta ¿es inteligente que yo bloquee inmediatamente las, la toxina y que el cuerpo tenga que buscar otra ruta para hacerlo? Recuerdo mucho que un colega que estaba empezando a estudiar esta medicina conmigo hace como 43 años, 44 años, eh, aún vive, hizo un tratamiento y tenía una fístula. Y a pesar de la recomendación de mi maestro, Alejandro que Mejía, eh, quiso cerrarla. Mejoró un poquito y se hizo el procedimiento quirúrgico. A la semana se infartó con 30 y pico de años. Hizo una, un proceso de complicación a raíz de haber cerrado esa fontanela o ventana de toxinas hacia afuera. Evidentemente empezó otra vez a brotar con el tratamiento natural la fístula y ahí sí ya permitió que saliera hasta que se pudo curar. Entonces la respuesta es sí se puede curar. Hacemos el proceso curativo después de que entendemos de dónde viene la fístula, de dónde vienen las toxinas. Yo le puedo inyectar, le puedo hacer terapia neural, neurociniátrica, le puedo dar potabilizador de agua en lavados vaginales, en lavados rectales, y todo el mundo va a decir, es que se va a curar. Sí, mejora mucho, sin ninguna duda. Pero esa fístula usualmente tiene una razón de ser.
lo primero que tengo que pensar en eso. Busco de dónde. eh, los equipos de medición eléctrica en la mano a mí me guían mucho. Que de paso les cuento que ya hicimos nuestro propio equipo de última generación con tecnología suiza, propio, nuestro propio diseño, nuestro propio desarrollo. Esos equipos nos permiten saber exactamente en dónde están los problemas o posiblemente los problemas y lo confirmamos con medicina convencional, con los exámenes convencionales. Vamos a intentar corregir eso y entonces sí, y solo entonces aceleramos el proceso de cierre de la fístula y con frecuencia se cierran completamente. Pero siempre le digo a mis colegas, mis estudiantes, no pretendan cerrar una fístula sin antes entender de dónde y por qué viene la fístula. Wow, eso es fantástico porque muchas, eh, claro, como el Doctor House, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el origen del Sí, problema? total. Que además mi formación inicial fue como patólogo, entonces en patología siempre buscamos la causalidad. ¿Qué lo causa? ¿Dónde está la causa? Perfecto. Eh, por aquí nos hablan también que les gustaría saber sobre la parte de los miomas. Los miomas, con todos estos tratamientos, podrían reducir, desaparecer. ¿Cómo Sí. podríamos tratarlo? A ver, voy a ponerle a ustedes una secuencia para que me entiendan. Hay un hecho. Hoy hay más miomas que nunca, ¿vale? Si ustedes piensan cuántas mujeres tenían miomas hace 100 años, muchos van a decir, pues que no estaba bien diagnosticado. No, igual estaba diagnosticado. No había los recursos de hoy, pero la palpación era por vía tacto vaginal, era clarísimo que había un mioma. No, han aumentado mucho. Igual que han aumentado mucho las hipertrofias prostáticas. Se han aumentado tanto en el área genital. eh, lo que es clarísimo también es que algo ha pasado en la área pélvica inferior. Esa área pélvica inferior tiene que ver con la parte de esquetas de vía rectal, el recto ano, y con la parte puramente vaginal. En este caso, ¿qué está pasando allí? ¿Qué ha contaminado? ¿Qué ha generado una inflamación en esa área en el tiempo? Los fibromas son, cuando uno en patología, los saca el útero y lo examina, es como si fuera de estas pelotas de béisbol. Ustedes han visto que por dentro tienen como una serie de cauchos. Eso se llama fibroma. O sea, es como si fuera una bolita llena de cauchos, de elásticos, y configura una bolita. Los fibromas son tumores benignos. Les pongo a ustedes una secuencia para que me entiendan. El cuerpo tiene un mecanismo de defensa, ¿vale? Y vamos a suponer que ustedes se comen un cerdo muy rico, pero es un cerdo contaminado, un cerdo, digamos, que está en proceso de putrefacción, cualquier cosa, y entra al cuerpo. El cuerpo inmediatamente detecta la presencia de toxinas que le van a hacer daño. Y nuestro cuerpo tiene una unidad que es absolutamente coherente, consistente. Entonces, lo que hace el cuerpo para mantener esa sanidad o esa armonía es expulsarlo y lo expulsa por el vómito. Ustedes se recuerdan cuando comieron algo que les sentó mal y comienzan a vomitar. Eso es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando quedan adentro del cuerpo toxinas que no se han expulsado, el cuerpo utiliza un segundo mecanismo de defensa y es aumenta la velocidad de vaciado por vía rectal para sacar rápido diarrea. El vómito y diarrea son dos mecanismos de defensa usualmente en estas intoxicaciones, ya sea porque hay mucha toxicidad, ya sea porque no se pudo botar más cantidad de toxinas, eh, ya sea porque utilicé un medicamento convencional, un antiemético que es para bloquear el vómito,
un antidiarreico para bloquear la diarrea, la toxina se quedó en el cuerpo y la toxina en el cuerpo produce daños. Entonces el cuerpo genera un mecanismo de defensa contra la toxina. ¿Cómo lo hace? Si ustedes tienen una finca y ustedes tienen basura, toxinas, basura en la finca, ustedes la botan, no la dejan dentro de la casa, van a botarla y la botan afuera de la casa. Pero como no la han podido botar, entonces lo que hacen es lo que hacen muchos campesinos en muchos sitios, sobre todo latinos, es llevar la basura fuera de la finca, en la periferia de la finca, y la quemo. Entonces, el cuerpo genera el mismo mecanismo de quema de toxinas, que se llama inflamación o itis, y la genera hacia afuera, en la piel. Entonces vienen las alergias en la piel, ¿no? Los brotes que se produjeron, la inflamación en las mucosas. Estas mucosas no están adentro, miran hacia afuera. Boca, la mucosa, aunque está adentro, mira hacia afuera, está en contacto con el exterior. Y todas las mucosas, hasta el ano, están en contacto con el exterior. La vagina está en contacto con el exterior. La uretra está en contacto con el exterior. Hay una comunicación entre adentro y afuera. Todas estas tejidos que están en contacto con el exterior generan una inflamación. Entonces producen dermatitis, producen bronquitis, amigdalitis, faringitis, rinitis, gastritis, enteritis. La itis define una inflamación. El mecanismo es quemar. La inflamación es calor, temperatura aumentada, rubor, rojo por la temperatura y por la inflamación. Entonces, esencialmente la inflamación es quemar, quemar toxinas. Entonces, cuando tú haces eso, ese mecanismo de quemar, pues la toxina se va, pero te da una inflamación previa. Cuando no la puedes quemar, el cuerpo hace algo con ella. Cuando tú no puedes eh, coger un ladrón, la toxina es como un ladrón, y no lo puedes matar, no lo puedes disolver, entonces tú lo capturas y lo encierras en una cárcel. Los fibromas son toxinas encerradas en una cárcel, circunscritas. Tú le haces una pared para condensar esas toxinas. Claro, ese proceso es alimentado por alteraciones hormonales. Entonces las alteraciones o desequilibrios hormonales en la mujer pueden producir el aumento por las otras toxinas exógenas, como por ejemplo los medicamentos, los estrógenos, por la planificación, la toxicidad que da la promiscuidad sexual puede ser una opción. Hay mujeres que tienen fibromas uterinos y no tienen promiscuidad y nunca la han tenido. Eso no es el factor más importante, pero es muy importante en muchísimas damas. Entonces, ¿qué hacemos? Intentar disolverlo. ¿Cómo? Con sustancias naturales, con homeopatía, con terapias directamente colocadas a nivel del plejo, en la parte de vaginal. Hay un plejo que se llama plejo de Frankenhäuser en alemán, con agujas muy largas que uno va hasta allá para intentar drenar, sanar, quitar, reducir miomas solamente con medicina no es tan fácil, porque se, se hace muy duro, que el tejido ya tiene pocas posibilidades de recuperarse. Entonces, eso es importantísimo tenerlo muy claro para que entendamos que si después de 6 meses no hemos reducido los miomas y en general la paciente no ha mejorado mucho de ese problema y está produciendo sangrados y demás. Y hay criterios por la edad, por la cantidad de hijos que tenga, se llama paridad que tiene, pues uno puede sugerir, mire, no hay manera de quitar, de reducirlo, pasemos a la cirugía convencional y la preparo para la cirugía. Eh, Sucede, digamos, en un porcentaje todavía alto para mi gusto,
porque estamos en una 60% de pacientes que me corresponde en el tiempo, si tienen criterios, sugerir la operación. Lo que sí es claro también es que con el tratamiento que le hacemos, el cuerpo mejora tanto que la cirugía es supremamente efectiva, se recupera muy rápido, eh, el cambio es abrupto y mejoran de muchas otras cosas. Pero disolver eso que está tan duro no es fácil. Lo logramos reducir en ciertas personas, ciertos pacientes. Yo he desarrollado medicamentos específicos para eso. En su momento se llamaba Tubodip, que tiene por objeto intentar disolver y apoya mucho. Pero si tú me vienes, o una dama me viene con un fibroma, yo no le puedo garantizar que el fibroma se lo voy a quitar en 3, 6 meses, ni en un año. Si en 6 meses no se ha modificado lo suficiente, no se ha reducido mucho y hay criterios, entonces paso a sugerir la cirugía. Gracias, doctor. Esa es una gran preocupación más que todo para todas las mujeres que estamos empezando la menopausia o la premenopausia, porque muchas pues tenemos ese problema. Yo tengo tres, pero la verdad muy bien, son Controlados. pequeñitos, no molestan, está bien, pero es una de las preocupaciones para las damas. Ah, bueno, Eh, perdón, antes noto algo, porque yo sé que hay mucha gente esperando escuchar o hablando del potabilizador, si es que eso lo quita. Ayuda, definitivamente hay una ayuda. Pero aún con el potabilizador todos los días, con lavado vaginales y con enemas rectales, eh, muchos, muchos no se resuelven, ¿vale? Ustedes lo han visto en su experiencia personal. Muchas damas aquí que están escuchando van a decir, sí, me mejoré, ya sangro menos o se redujeron, pero ahí está. claro que sí. Eh, Yo tengo la experiencia, doctor, de una amiga que tenía pequeños miomas también ahí y empezó con el potabilizador de agua a poder hacerse lavados y en la primera semana le iban saliendo como pequeños coágulos y la verdad es que ella estaba muy contenta de esa limpieza que ella mismo se estaba haciendo, pero efectivamente es importante que podamos visitar a un profesional de salud para que podamos hacer revisiones adecuadas, no solamente fiarnos de determinadas cosas que nos Ujú. autohacemos, ¿verdad? Absolutamente no, hay que hacer los controles, es decir, por ejemplo, botar coágulos con el uso del potabilizador puede tener varios significados. Uno, que empeoró. Dos, que está más inflamada. Tres, que está haciendo un proceso inflamatorio y reduciendo los miomas. Hay varias posibilidades. ¿Cómo lo puedo saber yo? ¿Con un examen vaginal o con una ecografía vaginal, pélvica transvaginal? Usualmente yo lo que recomiendo es una ecografía pélvica transvaginal y con eso logro entender mes a mes cómo van evolucionando los miomas. Eh, Otra cosa también es la mejoría clínica. Si el mioma estaba permitiendo que sangrara mucho la paciente y ya no sangra tanto, pues hay mejoría. Sin embargo, no me confío, siempre hago los controles. Inevitablemente la formación como médico convencional hace que la responsabilidad nuestra sea tan grande que yo necesito controlar y garantizar que lo que estamos haciendo es lo correcto. Muchas gracias, doctor. Hay infinidad de preguntas, ya las vamos a dejar también para determinados capítulos que el último miércoles de cada mes, ya saben que estamos con entrevistas con los expertos. Muchas personas me preguntan aquí en vivo y en directo dónde vamos a ver esta grabación. Ya saben que tenemos el canal de YouTube que se llama TVO punto, pues Tania Vallas. El- en todas las redes sociales, en Instagram, en Telegram en WhatsApp, les vamos a pasar el link una vez que se suba la grabación. Así que, y si ya estás viendo esta conferencia en YouTube, no te olvides de dar un me gusta y de ponerme un mensajito allí, porque cada vez que pones el mensajito y das a me gusta, el sistema de YouTube, pues nos recomienda a más personas, así que puedes compartir esta entrevista con tres personas mínimo. Así que muchas gracias. Tres preguntas importantísimas, doctor, antes de ir cerrando, porque el tiempo se nos ha ido volando.
qué tipo de alimentos son los mejores para poder combatir el cáncer. Generalmente hay dos elementos fundamentales que son muy importantes. Uno, las proteínas de un valor biológico que procedan en gran parte de origen vegetal. Algunas se requiere que sean de origen animal, eso tiene que medirlo mucho. Y eso lo trabaja mucho la doctora Bolaño. La doctora Bolaño se dedica dentro del equipo, como ella se curó de enfermedad incurable con base en dieta, ella trabaja mucho el tema para intentar en cada paciente en particular detectar cuáles son los elementos y las moléculas que más necesita el paciente en ese momento. Lo que es importante son los azúcares de origen natural, totalmente natural, y sobre todo azúcares que tengan un componente de monosacáridos. ¿Qué significa eso? Como yo pretendo no solamente nutrir al paciente de forma general, sino nutrir su inmunidad, los azúcares que sugerimos siempre entran algunos de ellos en la categoría de los que se llaman prebióticos. Y lo que sucede es que las, la inmunidad, ustedes imagínense los peritos que les decía, ¿de acuerdo? Esos peritos tienen un nombre, se llaman citoquinas o integrinas de membrana, o CDs, también ustedes ven escrito CDs en la literatura. Esas deditos que se mueven como unas cilias tienen una característica y es que tienen azúcar y proteínas. Se llaman residuos siálicos que son de azúcar y proteínas. Y la cabecita es variable, varía muchísimo. Nuestra capacidad de defensa no depende de la proteína, depende de la cabecita que varía. Y esa cabecita es azúcares, pero azúcares de tipo monosacáridos y azúcares de origen vegetal. Esos azúcares tienen que haber pasado por el sol, la energía solar. Entonces, eso me aumenta mucho la inmunidad del paciente. Proteínas. Los pacientes tienen un alto gasto energético y gasto alto catabólico. Hay un aumento, por eso ustedes lo ven en los pacientes con cáncer, empiezan a perder peso, a adelgazar, a chuparse, porque nosotros decimos de manera, digamos, visualmente simbólica que el cáncer es como un agujero negro del universo, chupa energía, literalmente en el paciente. Nosotros tenemos que dar, por una parte, alimentos que aporten energía al paciente, no calórica simple, sino que aporte la energía calórica necesaria de origen natural, aportar para aumentar la inmunidad natural del paciente y eh, proceder a darle ladrillos de construcción y de reducción del catabolismo. Asociado a eso, hay puentes que son de tipo de control de la oxidorreducción, de dar enzimas o activar enzimas en ese proceso para ayudar a ese equilibrio. Ya es la parte puramente técnica. Pero esa es la idea general. Azúcares muy naturales, pero muy direccionados a la parte inmunitaria con monosacáridos específicos y proteínas de alto valor, sobre todo de origen vegetal también, muchas de ellas. Gracias, doctor. Nos quedamos con esas preguntas aquí del público para poder en una segunda ocasión, parte 2, cáncer parte 2, pues el siguiente miércoles de junio, el último miércoles de junio, estaremos avanzando con este tema maravilloso. Y yo tengo una sorpresa aquí, doctor Eduardo, que me ha llegado directamente desde Suiza. ¿Queréis saber a todas las personas que están aquí? Ah, Mirad lo que tenemos por aquí. A sí. ver, a ver. Aquí. Tengo el primero. ¿Sabéis qué es esto? ¿Sabéis qué es esto? Esto es un libro que está, pues por el momento aquí, dedicado, dedicado aquí a esta servidora y lo ha escrito la doctora Blanca y el doctor Eduardo Insignados. Este es un trabajo ¿de cuántos años, doctor? Cuénteme cómo inició, qué es lo que vamos a aprender con ustedes aquí, que todos esos conocimientos los tenemos por fin ya aquí en un libro para todo el mundo, en español y en alemán, próximamente en inglés.
Cuénteme, doctor, esta joya que hemos sacado en 2025 y está próximo ahí en nuestra tienda online. Sí, Tanita, bueno, gracias por mostrarlo, ¿no? La idea es la siguiente, la idea es que cuando uno estudia medicina, estudia para ayudar a los pacientes a reducir su dolor, su sufrimiento y en lo posible técnicamente ayudar a curar. El encuentro con la realidad es que no sucede eso. Entonces, no siempre podemos ayudar, no podemos curar. Utilizamos protocolos aceptados y eso está bien, no está mal. Hay que intentar protocolizar y asegurarnos en lo posible eh, el éxito en la acción terapéutica del médico, pero muchos no funcionan, ya ustedes lo ven, lo saben. Pacientes con cáncer, pacientes con asma, pacientes con muchas enfermedades crónicas degenerativas, pues a pesar de los protocolos, solamente pueden aliviar, pero con mucha frecuencia no pueden curarse. Cuando yo llego y salgo de mi medicina convencional normal y estoy en la especialidad de patología, me encuentro con que definitivamente en las autopsias y en los análisis que yo hacía con microscopía de los exámenes de las cirugías, de los tejidos quirúrgicos de los pacientes, no lográbamos encontrar en los comités, en los CPC se llaman comités de patología del hospital militar, la causa, y menos un tratamiento adecuado. Muchos morían y no había manera de resolver el problema. Me di cuenta ahí que había que buscar otras alternativas, otras opciones, pero obviamente como médico ortodoxo, necesitaba asegurarme de que lo que encontrara en esa búsqueda fuera muy serio y muy científico. Así fue como después de buscar información de quién sabía un poco de esas medicinas nuevas, acudí a Germán Duque Mejía, que fue mi gran maestro de esta medicina en Colombia. Entonces allí encontré que esta medicina integrada eh, da unas respuestas increíbles en pacientes absolutamente crónicos que morían en medicina convencional y que aquí eran curaciones, uno de los impactos que tuve en esa época, bueno, hablando del principio de los 80, fue ver pacientes de SIDA curados. El SIDA era reciente y estoy hablando de un personaje que era multimillonario en Estados Unidos, que había estado de los mejores médicos en el mundo, porque era multimillonario, un personaje que estudió al lado de Kennedy, en el asiento, en pupitre de colegio, ¿no? Estamos hablando de gente de ese nivel. Y curado, no habían podido curarlo, negativizar su HIV, y curado completamente. Eso me impactó mucho. Digo, aquí hay algo, y comencé a ver casos de curación de enfermedades, y aquí hay algo. Cuando comencé a intentar entender el por qué, me di cuenta que había una disociación entre la medicina convencional y las medicinas llamadas alternativas y complementarias. También me di cuenta que era posible amalgamarlos. Entonces, este libro que tú tienes en tus manos es un esfuerzo por unificar la medicina en una sola. Siempre he dicho que medicina solamente hay una, la que el paciente necesita. Hay momentos en que la medicina convencional es necesaria para un paciente. Hay momentos que un abrazo es la mejor medicina. Hay momentos en que escuchar es la mejor medicina, pero entender científicamente mm, se ha intentado hacer, pero no ha habido un modelo unificador. Lo que nosotros proponemos en este primer libro, este año salen 3 libros como este, o sea, este es el primero, y salen 2 más, es el cuerpo de científico que se presenta. Este libro es un libro de divulgación para, porque y pretende es socializar las bases de esta integración. Entonces, lo que hemos presentado a la comunidad científica mundial en este momento es un modelo hipotético, unificador, de todas las formas de medicina como una sola, uniendo y poniendo a hablar entre sí las medicinas, entre comillas, occidentales y las orientales como una sola.
de forma consistente, de forma coherente, de forma científica, de forma lógica. Obviamente nos tocó entrar en territorios un poco muy nuevos para nosotros, como la cuántica, lo que se define como postcuántica. Entonces presentamos teorías de coherencia cuántica, biológica en las células, en los sistemas humanos, sistemas biológicos. Pero ha sido un esfuerzo que creemos que posiblemente sirva para comenzar a construir una sola medicina y la medicina del nuevo siglo, el siglo XXI. Wow, yo estoy sorprendida porque aquí tenemos en nuestras manos también un material no solamente para los médicos y terapeutas, para a ti que estás de pronto pasando por una enfermedad y quieres pues saber los secretos de cómo autosanarse. Y nuestro eslogan aquí dice, incurable quedó atrás todo el camino cuántico hacia la autosanación. Pues este es el camino cuántico. Así que importantísimo que dice, ¿dónde conseguirlo? ¿A partir de cuándo lo podemos tener, doctor Eduardo? Este es el primero que ha salido y lo tengo aquí en TVO TV, pero ¿a partir de cuándo lo podemos tener? Sí, ya el libro está totalmente editado en español. Aquí en América está el libro también en alemán, eh, en edición, ya está en impresión. Acaba el libro de impresión en alemán y calculamos que ya en julio ya están todos los libros disponibles. Pero los canales que tú compartirás con las personas, calculamos que los primeros días, hasta el 15 de julio más o menos, ya vamos a lanzar. Va a haber una preventa del libro eh, y a partir de julio se conseguirán por canales que ya les comentaremos cuáles van a ser para que llegue fácilmente a todos ustedes. Genial, pues dejo el correo electrónico por aquí, info arroba tveo TV, como televisión TV.com. Me puedes escribir, Tania, por favor, resérvame 20 libros, 15 libros, 30 libros. Así que podemos hacer esa reserva para que de aquí al 15 de julio podamos tener ese link y podamos adquirirlo. Ya sabéis, bueno, yo estoy aquí en España. Me encargaré de todas las personas en España que puedan tener ese libro. Y en los otros países, pues ya os seguiremos diciendo cómo adquirirlo. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por toda esa sabiduría que comparte con nosotros, con toda esta comunidad que está con mucha hambre de conocimientos y poder ver cómo se pueden ayudar, cómo pueden ayudar a sus familias, cómo pueden ayudar a las personas que tienen en las comunidades. Creo que es importantísimo todos esos conocimientos para que nosotros podamos autogestionar nuestra salud. Un mensaje, doctor, para toda esta comunidad que nos esté viendo en vivo y en directo en este momento y también en nuestro canal de YouTube. Tania, muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, que nos das. Tú siempre nos has invitado a compartir con todo tu gente, la gente que te escucha, estas informaciones que hemos trabajado durante tantos años. Y a todos les damos las gracias por permitirnos hacer lo que más nos gusta hacer, nuestro propósito en la vida, que es compartir con ustedes un conocimiento nuevo, conocimiento que sea útil, un conocimiento que les permita tener herramientas de autosanación, que les permita armonizarse en su cuerpo y en su alma. Muchas veces, siempre digo, los seres humanos quedamos el mundo y perdemos el alma. Entonces el trabajo es esa armonización y nosotros intentamos siempre dar las herramientas hoy de conocimiento fundamental para la gente del común, herramientas sencillas, en lo posible, lo más sencillo posible para su autosanación y para la comunidad científica. Estamos trabajando muy duro para entregarles las herramientas conceptuales que les permitan entender que medicina solamente hay una, y en particular la que el paciente necesite. Así que esperamos que en un futuro no se hable más de medicina occidental y medicina oriental, se hable de una sola medicina. Ese es el trabajo que estamos haciendo y gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación y ya sabéis que Maya también, aquí, Te Veo TV y Maya, estamos haciendo esa divulgación de todos estos expertos y se vienen más sorpresas, no solamente este que es el primer libro, el código molecular, se vienen dos libros más y se viene un montón de sorpresas que no te lo puedes perder. Así que te esperamos en info@tveotv.com, en nuestras redes, en el canal de Telegram. Estamos haciendo una comunidad más amplia y si quieres pertenecer a esta comunidad, pues ponte en contacto con nosotros que vamos a estar de manera así como una piña, creciendo cada día. Muchísimas gracias, doctor Eduardo. Un saludo cordial para la doctora Blanca que ha tenido que salir para una Emergencia. emergencia. Mm. Sí, pero bueno, estamos por aquí. Esto va a quedar grabado, va a estar en el canal de YouTube, ya saben, tvotv.Tania Vallas es el canal de YouTube donde que estamos compartiendo y también en Maya International. Búscanos en las redes o escríbenos por el correo electrónico para mandarte más información. Muchísimas bendiciones y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.